excreta casi en su totalidad por las heces fecales sin ninguna modificación. En cuanto a algunos efectos adversos o efectos tóxicos de la atovacuona, produce erupciones como consecuencia de reacciones anafilácticas, también algunas alteraciones gastrointestinales, como son las diarreas, vómitos, fiebre también, y otro efecto adverso que es relativamente frecuente son las cefaleas. La dosis de la atovacuona es de 750 miligramos cada 8 horas por 21 días. En los niños se administra 40 miligramos por kilogramo una vez por día. Eso es lo que sucede con este fármaco, atovacuona, que tiene que ir combinado con el Proguanil en los casos de infecciones por Plasmodium falciparum resistentes a la cloroquina. Y finalmente, los fármacos curativos. Estos fármacos curativos, como sabemos, son derivados de las 8 aminoquinolinas, y el fármaco, prácticamente el único que se utiliza como fármaco curativo, es la primaquina. Esta primaquina produce una cura radical del paludismo, producido por las formas exoeritrocíticas latentes del Plasmodium vivax, del Plasmodium ovale, y que tiene una acción antipalúdica frente a estas formas exoeritrocíticas latentes que habíamos indicado y que se denominan también formas durmientes y también hipnozoitos. También la primaquina es gametocitocida y sobre todo es muy eficaz para prevenir sobre todo la transmisión de la enfermedad en las 4 especies de paludismo. Es decir, falciparum, vivax, malaria y ovale, en la prevención. Se administra por vía oral, se metaboliza por completo en el organismo y se elimina rápidamente con una vida media que tendría de entre las 3 y 6 horas. Este es un fármaco que, en cuanto a su toxicidad, presenta alteraciones de tipo gastrointestinal, náuseas, vómitos, dolor, en dosis elevadas, da lugar a una metahemoglobinemia, puede producir cianosis, puede dar lugar a hemólisis, dando lugar a una anemia hemolítica, y que esto sobre todo se produce en los pacientes que tienen una deficiencia de la enzima glucosa 6-fosfato deshidrogenasa y que es relativamente más frecuente esta deficiencia de esta enzima en la raza negra. En cuanto a las indicaciones que tiene la primaquina, es la cura radical del paludismo vivax y ovale. La dosis de administración en estos casos es de 15 miligramos, que se administra por día durante 2 semanas. En los niños se administra 0,3 miligramos por kilogramo peso y por día. Algo muy importante también tomar en cuenta que este fármaco, la primaquina más la cloroquina, se puede emplear en la profilaxis y en la interrupción de la transmisión de la enfermedad, o sea, evitar la transmisión por los mosquitos anófeles, sobre todo si se trata del Plasmodium falciparum. Esto es lo que sucede entonces con esta primaquina, fármaco de acción curativa en el paludismo
producido por Plasmodium vivax y Plasmodium ovale. Un tema muy cortito que tenemos para concluir nuestra clase es el tratamiento de la toxoplasmosis. Esta toxoplasmosis se trata de una enfermedad, de una zoonosis, en realidad endémica, que es producido por el Toxoplasma gondii, que es un protozoo, cuyo huésped definitivo de este Toxoplasma gondii son los felinos, y que a través de felinos pues, causan infecciones en diversos animales, como son los carnívoros, gallinas, herbívoros, etcétera, etcétera. Se ha podido determinar que entre el 20 y el 30% de las madres tienen títulos de anticuerpos positivos durante la gestación. De 2 a 7 de cada 1000 mujeres presentarían la enfermedad activa durante el embarazo. Y alrededor del 30 al 40% de estas madres darían a luz niños infectados. Muy importante considerar el ciclo vital de estos parásitos, que mostrarían 3 fases. Una primera fase, que sería de los trofozoitos, o es la forma libre, que invade los tejidos y que se encuentra también en la sangre, ocasionando la parasitemia o la etapa aguda. Una segunda fase serían las de los pseudoquistes o el denominado quiste textural, que es una forma de resistencia intracelular en la que puede permanecer durante años. El microorganismo invade las células, donde se multiplican, y las células así, repletas de parásitos, constituyen el pseudoquiste, que puede romperse accidentalmente o por digestión péptica, poniendo en libertad a los trofozoitos, que invadirían los tejidos y la sangre. Y la tercera fase serían los oocisto o los quistes verdaderos, que se encuentran únicamente en el gato. De ahí esa denominación de la toxoplasmosis como enfermedad del gato. Y también se encuentran en algunos otros animales, obviamente, similares, pero como tenemos al gato de mascota, es a través del gato que nos contaminamos. El gato, pues, elimina estos quistes verdaderos por las heces fecales y de esta forma contamina nuestros alimentos, contamina nuestras manos, y a través de los cuales, pues, ingerimos estos quistes verdaderos que contienen esporozoitos y que al ser liberados en nuestro organismo, pues dan lugar a la salida de los trofozoitos, que son los que nos van a producir esta enfermedad. Nombrar muy rápidamente la tríada sintomática que produce esta enfermedad, para conocer sobre todo la importancia de esta enfermedad. Uno, que puede dar lugar a una hidrocefalia por una destrucción que producen estos parásitos del conducto del epéndimo. También puede una segunda manifestación clínica sería que produce calcificaciones intracerebrales,
Estas calcificaciones son secuelas posencefálicas por la calcificación posterior del tejido cicatrizal que se ha producido. Y la tercera manifestación clínica son las corioretinitis. Es una mancha amarillenta de unos bordes borrosos en la zona macular que se va pigmentando con el transcurso del tiempo y esto produce la pérdida de la visión central. Esas son las manifestaciones clínicas que produce esta enfermedad. Por lo tanto, la toxoplasmosis es una enfermedad granulomatosa, generalizada o del sistema nervioso por este protozoo intracelular denominado Toxoplasma gondii. Los fármacos que normalmente se utilizan en el tratamiento de esta toxoplasmosis es la pirimetamina y la sulfadiazina. También existen algunos otros fármacos como la espiramicina, la clindamicina, pero hay que tomar en cuenta que el tratamiento, la terapia, es ineficaz frente a los quistes tisulares de los que habíamos comentado anteriormente. Nuestros fármacos son muy efectivos durante la parasitemia, cuando los trofozoitos se encuentran en el torrente circulatorio en los tejidos. Pero si estos ya han formado quistes, la terapia es ineficaz, no sirve. El tratamiento tampoco se debe aplicar en los casos de la forma linfadenopática en personas que son inmunodeprimidas, a menos que la enfermedad visceral presente síntomas clínicos agudos o persistentes, y en ese caso el tratamiento es bastante prolongado, duraría hasta 4 meses. La combinación que habíamos indicado anteriormente de los fármacos, la pirimetamina y la sulfadiazina, es muy eficaz en el tratamiento de la toxoplasmosis ocular y también es muy efectiva en el tratamiento de la toxoplasmosis congénita. ¿Cuáles son los fármacos ¿Cuáles son los fármacos que también pueden ser utilizados en el tratamiento de la toxoplasmosis? Como fármacos alternativos tenemos los antibióticos macrólidos, que ya los conocemos, como ser la roxitromicina, la acitromicina. También otros fármacos son los antagonistas del ácido fólico, como el piritrexin y el trimetrexato. Otros fármacos pueden ser los análogos de las purinas, como ser el arprinocida. También se pueden utilizar los inmunomoduladores, como el interferón gamma, que se puede administrar solo, o se puede administrar también con la roxitromicina o también con la interleucina. Y finalmente, aunque es de potencial uso, es la doxiciclina. ¿Cuáles son las dosis que habría que utilizar de los fármacos de primera elección? Por ejemplo, tenemos la pirimetamina, que esta pirimetamina se administra la dosis de 25 a 50 miligramos por día, por vía oral. En ocasiones se puede aumentar la dosis a 50 miligramos cada 12 horas por 2 días. Y a esta se le agrega la sulfadiazina, que se da 100 miligramos por kilogramo peso por día. Y no nos olvidemos que para evitar la anemia megaloblástica se tiene que dar leucovorina
cálcica 10 miligramos por día. En los niños, la pirimetamina se puede administrar 1 miligramo por kilogramo cada 2 días, más las sulfadiacinas de 75 a 100 miligramos por kilogramo de peso, que se divide en 2 dosis. Esta asociación pirimetamina y la sulfadiacina es de elección en el tratamiento de la mujer embarazada con una infección aguda de toxoplasma. Uno de los exámenes que se debe solicitar obligadamente a una mujer que está consultando por primera vez por su embarazo, en un primer control prenatal, debe ser determinar la toxoplasmosis, ¿ya? Entonces, si es negativa, pues hay que cuidar de que esta mujer no se ponga en contacto con el gato, que no se alimente de carne cruda o mal cocida, que no coma huevos crudos, porque ahí se encuentran los quistes que posteriormente se van a romper en el intestino y van a dar lugar a los trofozoitos que van a penetrar el torrente circulatorio y pueden afectar al bebé. Pueden provocar abortos, pueden provocar partos antes de tiempo, ¿ya? Y las malformaciones que habíamos indicado anteriormente. Entonces, esta asociación es muy importante en el tratamiento de la mujer que es positiva a toxoplasmas y es una infección aguda. Como fármaco alternativo tenemos la espiramicina. Sin embargo, esta espiramicina es un fármaco que es ineficaz en los casos de encefalitis. Es un fármaco que se administra 2 a 4 gramos por día. Se administra por vía oral en 2 a 4 dosis y se administra durante 2 semanas. Pasado este tiempo, se tiene un descanso de 2 a 4 semanas y luego se repite el tratamiento durante ciclos de 2 semanas hasta el momento del parto. Esto entonces es una opción, una de segunda instancia para tratar a una mujer embarazada y que tiene una infección aguda por toxoplasma. Otro fármaco que también se puede utilizar es la clindamicina. Esta clindamicina se utiliza a la dosis de 1.2, 2.4 gramos por día, que se administra por vía oral en 4 dosis por día. Otro fármaco que se utiliza mucho menos es el cotrimoxazol, que como sabemos, este cotrimoxazol está constituida por la trimetoprima, que se administra 20 miligramos por kilogramo y por día, y más el sulfametoxazol, 100 miligramos por kilogramo peso y por día. Recuerden, la relación de sulfametoxazol con trimetoprima es relación de 5 a 1, ¿no? Esto se administra por vía oral en 4 dosis, ¿no?, por día y se administra durante casi 21 días. Otro fármaco que se podría administrar en estos pacientes es la pentamidina. Muy incómoda la administración, es 4 miligramos por kilogramo peso por día. Solamente la pentamidina se administra por fleboclisis, una fleboclisis que se debe administrar en forma lenta, se administra en 1 a 2 horas y se administra durante este tiempo de 14 a 21 días. Entonces, durante todo este tiempo tendría que estar con una vena canalizada para administrar este fármaco al paciente. Y finalmente, también otra
asociación es utilizar la dapsona, una sulfonamida, más el trimetoprim. La dapsona se da a la dosis de 100 miligramos una vez por día y la trimetoprim, 20 miligramos por kilogramo peso y por día. La dosis, 4 dosis en el día, y el tratamiento igual tendría que durar por un espacio de casi 21 días. Este es el tratamiento que se hace de esta enfermedad, de esta zoonosis que habíamos indicado, que es la toxoplasmosis. Con eso hemos terminado esto y para la próxima semana tenemos el tratamiento de los helmintos, ¿ya?